¿Cómo están? Vinilo, parte 2. Ok, habíamos terminado, bueno, sí, el avance de este video tenía que ver con los diferentes eventos que pueden darse dentro de una cápsula. ¿Sí? Tengo una amiga acá. La traje para mostrarles algunas cosas. Este es un brazo pivotante. ¿Ok? Tenemos dos rodamientos acá, o sea, en los costados, y un rodamiento aquí debajo. Esto nos va a permitir este tipo de movimiento, este rodamiento, ¿sí? Y el de abajo nos permite este tipo de rodamiento. ¿Ok? Perfecto. Con esto le damos, gracias a esto, le damos todo lo que necesita el brazo para desplazarse arriba del vinilo. ¿Sí? Bueno, cuando se le dice pivotante, porque pivota, y hace este arco que ustedes pueden ver. ¿Ven que es un arco? ¿No es una línea recta? Bueno, hace ese arco sobre el surco. En ese arco que les muestro acá hay dos puntos dentro del arco que tienen error cero de lectura. Porque al ser un arco y no leer perfectamente tangente hay error. Y como hay error, tenemos algo que se llama una fuerza que actúa trabajando sobre el brazo, ¿sí? Y para eso se desarrolló el anti-skating, que es para evitar que el brazo patine por esa fuerza, ¿no? Que dependiendo del peso y demás cosas, si no tenemos el anti-skating puesto, el brazo podría hacer y se va. Ok, el anti-skating genera sobre el brazo una fuerza contraria y uno lo puede calibrar. Entonces, cuando la fuerza del brazo, del giro del plato genere una tracción sobre el brazo, el anti-skating la va a compensar, va a quedar en equilibrio y la cápsula va a estar leyendo siempre libre. Compensada las fuerzas, a esto me refiero. Antes las bandejas no tenían anti-skating. Se solía decir que se escuchaba más el canal izquierdo que el canal derecho. Solían decir, bueno, no, las grabaciones están más corridas para el canal izquierdo. No, como no tenían anti-skating, la cápsula hacía más fuerza sobre un lado del surco que sobre un surco que sobre el otro. Y eso nos generaba la falsa idea de que todo estaba medio desplazado. No, faltaba el anti-skating. Cuando apareció el anti-skating, este es un anti-skating magnético, ahora les muestro cómo trabaja. Por lo general los otros anti-skating este no entra en contacto con el brazo, los demás tienen una pesa y se puede calibrar. Ahora, ustedes saben que tenemos una velocidad de rotación acá y otra acá, por más que el plato gire 33 1/3. Así que el anti-skating en todo el recorrido del vinilo varía. ¿Dónde calibrarlo? Es el desafío. Esto con el tangencial no ocurre porque el tangencial al leer en el punto de corte no tiene problema, o al leer tangente, perdón, punto de corte también, pero al leer perfectamente tangente no tiene problema de centrífuga o centrípeta, las diferentes fuerzas que se pueden dar en la rotación. ¿Sí? Entonces no necesitamos anti-skating y la cápsula está siempre leyendo libre de fuerzas externas. Bueno, mi recomendación, mi sugerencia, lo que me dio resultado a mí, es calibrar el anti-skating a mitad de camino. Sentido común. En el principio va a estar sutilmente, estamos hablando de sutilezas, sutilmente desplazado, y en el final va a estar sutilmente desplazado, pero ya de un 15% del vinilo hasta un 75-80% del vinilo va a estar muy bien. ¿Ok? Si ustedes calibran el anti-skating en el principio del vinilo, al final va a estar desplazado. Así que, si pueden, siempre calíbrenlo en el centro. Lo mejor para calibrar un vinilo y su anti-skating es un disco liso. Nosotros tenemos. Pero bueno, también se puede escuchar. Se puede calibrar el anti-skating a oído. ¿Sí? Y si ustedes tienen un disco que tiene 2 temas y el resto del disco está libre, también pueden apoyarlo sobre superficie lisa y ver. Después nos podemos poner muy sofisticados y calibrar el anti-skating con osciloscopio. Discos con barridos de frecuencias o con frecuencias estables, constantes, y ver la distorsión de cada uno de los canales. Eso lo hacemos nosotros. Ver la distorsión de cada uno de los canales y quizá
ajustar el anti-skating finísimamente en este punto, pero hace falta instrumental, hacen falta vinilos, hacen falta toda una serie de cosas. Bien, en un ratito vamos a hablar de lo que ocurre dentro de la cápsula. Para instalar una cápsula como corresponde hace falta algo que se llama protractor. La cápsula no se coloca en el lugar que se me ocurre y le doy la posición que se me antoja, le pongo los cablecitos detrás y que suene. Así no va a sonar. Quizá tengan suerte y se hayan aproximado, pero es mucha suerte. Pero así no va a sonar. Entonces para eso están los protractors. Los protractors son plantillas. Las plantillas les van a indicar, las van a colocar sobre el plato. Tiene un orificio para que ingrese justamente en el orificio del eje, ¿sí? En el eje. Les va a indicar, va a estar señalizado, les va a decir a dónde tiene que apuntar esa plantilla para que esté perfectamente en la posición correcta. Ustedes pueden con una cinta, para que no se desplace, pegar el plato al chasis. Esas cintas de mascarar que no dejan marca. Entonces el plato en ese momento les quedó fijo y a partir de ahí ustedes pueden colocar la cápsula sobre una guía que tiene el protractor, que ahora se las voy a mostrar. Y hecho esto, ajustan la posición de la cápsula hacia adelante o hacia atrás o hacia los costados. O sea, la giran a la cápsula, ¿sí? Esto es una guía de un protractor. No sé si se alcanza a ver, espero que sí. Esto es una guía de un protractor, ¿ok? La cápsula en este caso tendría que caer en el orificio. Y después tenemos que ver que el cuerpo de la cápsula esté perfectamente paralela a estas líneas y el frente de la cápsula a esta línea, habiendo caído el diamante en ese punto. Este es un protractor de Clear Audio que se utiliza para calibrar e instalar inclusive brazos. A nosotros nos resulta terriblemente útil en el caso de instalar un brazo en una bandeja o diferentes trabajos que tenemos que hacer. Realmente es hiper práctico porque funciona para todo. Pero ellos venden uno que es para el usuario normal, es más simple. Sin embargo, yo aquí les puedo mostrar el eje de la punta del protractor cae sobre un punto específico que tiene el brazo para que no haya error. Cae allí, una vez que cae allí lo ajustamos esto y entonces no tenemos problema con el plato si se gira un poco. Inmediatamente, como ven, no pasa absolutamente nada. Vamos con la cápsula al punto necesario, dejamos caer la cápsula. Vamos a eliminar, ¿ven? El efecto del anti-skating, miren, se los voy a mostrar. El anti-skating acá está al mínimo, entonces no ejerce ningún tipo de efecto. Yo coloco el brazo allí, no pasa nada. Ahora, recuerden que este es un anti-skating magnético, así que va a trabajar. ¿Ven lo que ocurre? ¿Vieron lo que ocurre? Bueno, a medida que acerco el imán que está acá, los imanes que están en el lateral del brazo, aquí hay 3 imanes. Los imanes que están allí interactúan con este imán y ejercen una fuerza opuesta a la fuerza que le está ejerciendo la rotación del plato. ¿Sí? Entonces esto ustedes lo pueden calibrar de esta manera. Y tiene después una traba, un ajuste. Una vez que lograron el anti-skating, ustedes ajustan esta rosca y el anti-skating les quedó fijo y no se desajusta más. Bueno, así de simple es el anti-skating, sí. Una vez que ajustaron acá el frente de la cápsula paralelo a esas líneas y el lateral de la cápsula paralela a las otras líneas, podemos decir que la cápsula está alineada. Luego de eso, otras tareas a cumplir son altura del brazo. O sea, para instalar bien una cápsula necesitamos corregir ciertas cosas. Primero tenemos que ver que en realidad el diamante ingrese perfectamente a 90 grados viéndolo de frente. No vamos a ver el diamante, pero vamos a ver el cuerpo de la cápsula y vamos a estimar que el fabricante, que utiliza microscopios, instaló la cápsula y el diamante correctamente. Entonces el diamante está en línea recta con la cápsula, no hay error de eso. Entonces vamos a mirar el cuerpo de la cápsula. Eso nos va a dar una idea. Si la base del cuerpo de la cápsula está paralela al vinilo,
ustedes lo ven de frente y pueden usar alguna lupa, si está perfectamente paralela, vamos a estimar que la cápsula está ingresando, el azimut se dice, la cápsula está ingresando perfectamente paralela, entonces va a leer los dos surcos, no inclinada la cápsula, la púa, no va a ingresar la púa de costado, sino que la púa va a entrar a 90 y va a leer perfectamente el surco. ¿Ok? No va a ingresar acá y va a pegar más de un lado y... ¿Se entiende? Entra perfectamente a 90 grados. Esto es lo que buscamos, que ingrese a 90 grados. Después está el VTA. Para ahorrarse problemas con el VTA, mi sugerencia es que el brazo esté perfectamente paralelo al plato. Ustedes pueden ver la línea inferior del brazo contra el plato. Hay accesorios que se los va a mostrar con más facilidad, pero pueden ver la línea inferior del brazo y el plato y ver que estén paralelos. Eso los va a aproximar muchísimo al ajuste de un VTA. Hoy no vamos a hacer una calibración impresionante de una bandeja, ¿sí? Pero con lo que les voy a contar de cómo se calibra una bandeja, van a cambiar muchísimo el sonido de lo que tienen si está mal calibrado. Si está bien calibrado, no hay que hacer nada. Ok, entonces miramos que la línea inferior del brazo esté perfectamente paralelo al plato. Nos vamos, si queremos, hasta el final del brazo, del recorrido. Tenemos más superficie para mirar y podemos constatar si está paralelo o no. Si no, siempre hay un tornillo de ajuste que se afloja, se levanta el brazo, se vuelve a ajustar una vez que vemos que está paralelo y ya está. Hay unos accesorios que son unas plantillas de acrílico con líneas, todas perfectamente paralelas, ¿sí? Que se colocan sobre el plato detrás del brazo y eso le va a permitir ver a ustedes si está paralelo o no. Cuanto más largo sea el accesorio, mejor, porque vamos a ver más en error, ¿sí? Una de las formas de saber si una cápsula está perfectamente paralela a las líneas del protractor es pegarle al frente de la cápsula una mina de lápiz con un pedacito de cinta de enmascarar también, que no deja nada. Si ustedes colocan una mina de lápiz al frente, les va a indicar, ustedes van a mirar la cápsula y van a decir no tiene error, está perfecta. Colocan la mina de lápiz con el pedacito de cinta, miran y van a ver que sí hay error. Siempre ocurre, no es que les pasó a ustedes. Entonces van a poder ajustar mucho mejor, con lo cual la cápsula, la púa, en vez de ingresar torcida, ingresa recta y las dos caras de la púa van a estar perfectamente en contacto con el surco. Esto es fundamental. Porque si está girada la púa, está leyendo mal. De hecho, hay una parte de la púa que no está leyendo en el mismo tiempo que el otro y está desplazado el borde de la púa del punto de lectura, con lo cual hay un sonido que puede ser borroso, no definido si el borde de la púa está ingresando perfectamente al surco. Así que esta alineación, ¿sí?, es crucial. El VTA es muy importante también. Para Michael Fremer es crítico. Una vez que llegaron al paralelo que localizaron que el brazo esté perfectamente paralelo, pueden jugar hacia arriba, sutilmente. Después vamos a hablar de un ángulo que se forma en la base, entre el diamante. Hay todo un tema con eso muy interesante y ya en otro video lo vamos a charlar. Pero ahora arrancan del paralelo, inician teniendo perfectamente paralelo el plato del brazo, la parte inferior del brazo, y después pueden jugar con subir un poco. Cuando la suban un poco van a notar que quizá tengan una mejor resolución en alta, habiendo hecho todo este ajuste muy bien acá. Esa resolución en alta a ustedes lo que le va a dar es, obviamente tenemos más información de alta, vamos a tener mayor escenario, mayor atmósfera y mayor holografía. Un cantante delante de ustedes es 3D. ¿Se obtiene eso del vinilo? Claro, claro que se obtiene, pero hay que ajustar, ¿sí? Bueno, el peso. Acá tenemos un contrapeso, ¿sí? Bien. Este contrapeso va a ser para que, una vez que alineamos la cápsula en su lugar, vamos a pesar la cápsula con una balanza electrónica. Seguro tienen, y si no hay balancines. No son tan precisos como la electrónica, pero sirven. Cuando el balancín queda perfectamente balanceado, la cápsula está en su peso. Están bien hechos, no digo que sean malos, están bastante bien hechos.
pero la balanza de precisión es fundamental. Para llegar al peso adecuado, mi sugerencia es que lo llevemos al máximo peso posible. Esa es mi sugerencia. Hay un mínimo, hay un intermedio recomendado y hay un máximo. Prueben de darle el máximo peso posible. Pero ¿cómo le voy a dar 3 gramos? ¿Va a romper el vinilo? No. El vinilo no se va a romper por peso. Se va a romper si la púa viene golpeando las caras del surco. Ahí se va a romper el vinilo y se va a gastar rápido la púa. Ahora, si la púa asienta bien y tiene peso, no les va a traer ese problema. Ustedes denle, bueno, cada uno hace lo que más le gusta, pero mi sugerencia es denle el peso máximo posible. Las Clear Audio, por ejemplo, trabajan dentro de 3 gramos. A mí me encanta darle 3 gramos. La armonía y la organización y la respuesta pareja que encontré yo en agudos, medios y bajos cuando le doy 3 gramos a una Clear Audio es perfecta. No tengo error. O sea, escucho en armonía. ¿Ok? Bueno. Y una vez que le dieron el peso y que alinearon y que el brazo también lo alinearon y todo lo demás, ahí vamos a poner el anti-skating a funcionar. Hacemos girarla al plato de la bandeja, buscamos un disco que tenga espacio, si no tenemos un disco virgen liso, colocamos en el medio el brazo y ajustamos el anti-skating. Bueno, ahora lo ajusté entonces. Ajustamos el anti-skating hasta que el brazo se nos queda en el medio y no se va ni para allá ni para acá. Queda como flotando en el medio. ¿Ok? Con esto ustedes tienen un aproximado muy interesante para escuchar bien o sea, en cuanto a alineación y calibración, para escuchar bien una bandeja. Es un aproximado muy, pero muy interesante. Después se puede hilar mucho más fino, pero con esto deberían estar escuchando magnífico. Bueno, hoy les mostré un brazo Avid. ¿Se acuerdan que el brazo estaba solo, no tenía cable? Clear Audio tiene cable. Se llama Direct Wire. ¿Qué significa Direct Wire? Este es el brazo que viene el cable que viene del brazo. Significa que desde este cable que está detrás de la púa a este RCA no hay cortes. Es todo el mismo cable, no tiene cortes. Y como acá pasan señales muy chicas, ¿sí? De muy poca, es muy importante no perderlas. Entonces, si hacemos cortes, soldaduras y lo demás, si no están bien hechas, podemos tener pérdidas allí. Entonces hay muchos fabricantes que prefieren que su brazo venga cableado. ¿Sí? Yo tuve la suerte de probar diferentes brazos, entre ellos los de Origin Live, y Origin Live y Avid me garantizan de que no hay pérdida, porque el proceso de soldadura es muy bueno. Y debo confesar que los brazos high-end de Origin Live con los que trabajé no encontré realmente pérdidas comparándolo al contrario. Cuanto más libre es todo esto, mejor lee. Sí, cuanto mejor lee, en realidad más que pérdida hay más información. Pero bueno, esas son decisiones de cada uno. Esta bandeja, que es una Emotion SE, tiene su motor externo, como pueden ver, con una polea que no es ni de metal, ni de goma, ni nada por el estilo. Es una resina. El motor va a ir aquí al costado sin tocar el chasis de la bandeja para no transmitirle vibraciones. Por eso los motores salieron de las bandejas. Y esta es una de las correas de Clear. Sí, es una correa también de un material especial de ellos. Esta correa no genera ningún tipo de ruido, la polea tampoco. Es externa, no le transmite ningún tipo de vibración a la bandeja ni nada por el estilo. Bueno, tenemos todo listo para poner un vinilo. Ok. A todo esto, la altura del brazo, ¿sí? Para calibrar el BTA del que estábamos hablando, háganlo con un vinilo puesto, porque si lo hacen sobre el plato libre, ¿sí? Ustedes se van a encontrar con que cuando pongan un vinilo, ese paralelismo se pierde por la altura del vinilo. Pero si lo hacen con un vinilo puesto, el paralelismo siempre va a estar. Igual si el disco lo calibran para 180 gramos, que tiene una altura. Los de 200 gramos van a estar cerca de eso, pero los discos viejitos de 90, 120, que son muy finitos,
van a estar más abajo. Puede que les suene más brillante, justamente por esto que hablamos de que levantamos el... Por eso hay algunos brazos que tienen el ajuste de altura del brazo on the fly, se llama, que es mientras está sonando. Entonces ustedes pueden poner la bandeja, pueden poner el brazo, están escuchando música, les suena brillante y empiezan a trabajar de costado con el calibre o de otro lado, ¿sí? Mientras está sonando y empiezan a escuchar cómo ese brillo desaparece y todo entra en armonía. Ese es encontraron el BTA perfecto para el vinilo que pusieron. Después vuelven a 180 y tienen que volver a subirlo. Quien se pone después canchero con todo esto, porque tiene muchos ajustes, quien se pone después hábil con todo esto, lo hace rápidamente porque ya reconoce, como están calibradas todos estos reglajes, ya reconoce dónde va 180, dónde va 200 gramos, dónde va. Entonces voy a escuchar un disco de 180, lo ponen y el disco ya arranca sonando. Increíble. ¿Se acuerdan que les hablé de las diferentes amortiguaciones de los platos? Van a alcanzar a ver esto. ¿Ven el movimiento que puedo hacer? Allí está el eje cerámico, el buje ingresa sobre el imán, el otro imán. Esto ingresa y como verán no se va para abajo. ¿Por qué? Porque está el imán trabajando. ¿Ven lo que hace? ¿Ven? Y esto está todo calculado. Cuando yo pongo el plato hace bajar por la masa del plato, hace bajar esto, pero no llega al fondo. Puedo seguir bajando, ¿ven? Tiene más resistencia aún. Y esto hace, es imperceptible el giro. Voy a mostrarles esto. Va a estar un rato dando vueltas. Bueno, cápsula. Entonces, distorsión mecánica, eléctrica y magnética. La distorsión mecánica, ¿qué genera? Genera imperfecciones en el movimiento físico. ¿Sí? O sea, si la cápsula no está bien construida, obviamente el cantilever va a ser torpe, ¿sí? O sea, va a tener movimientos rústicos. Entonces, allí ¿qué ocurre? Lo que charlamos hace un rato, la púa no va leyendo el surco, va golpeando contra las caras. Entonces ahí tenemos distorsiones mecánicas. Las distorsiones eléctricas son imperfecciones de la señal, ¿sí? Que se transmiten al preamplificador. De nuevo, problemas de construcción, ¿sí? Porque nosotros vamos a generar una señal eléctrica cuando interactúa la bobina con el imán. Y las magnéticas, de nuevo, o sea, vamos a una interacción entre el campo magnético que se genera entre el imán, y ahí puede haber errores. A veces errores insalvables, pero en el predefono se puede compensar esto. Y vuelvo a repetirles lo que les dije en la parte 1 de este video. Ustedes pueden, o mejor dicho, una de las sugerencias que les puedo dar que no falla es, si el mismo fabricante hace cápsulas, brazos, bandejas y predefono, el paquete tiene muy pocas chances de error, salvo que el fabricante sea de regular para abajo. Entonces yo siempre sugiero eso. Nunca me falló un paquete Clear Audio. Bandeja, brazo, cápsula, predefono. Nunca falló. A lo sumo, cuando puse una gran cápsula tuve que crecer en predefono porque era mucha cápsula para el pre, y entonces tuve que poner un pre de mayor grado, o sea, de mayor nivel, para que soportara la increíble dinámica y salida que tienen las cápsulas Clear Audio, que son impresionantes. A mí me encantan también. Bueno, cuando estas tres cosas se dan juntas, hay una interacción entre ellas. Se puede llamar interdependencia, ¿sí? O realimentación. Y eso es feo, realmente malo. No vamos a escuchar bien nunca. Se la minimiza obviamente con un ajuste lo mejor posible para que nosotros no estemos... Una cápsula que tiene problemas, que la alineamos mal o la instalamos mal,
vamos a potenciar esos problemas. Entonces acá lo que en realidad queremos es, cuanto mejor instalemos la cápsula, los pequeños problemas que podría tener per se la cápsula, la púa y toda la cápsula, el conjunto, se van a notar menos. Si la cápsula no tiene ningún tipo de problema y ustedes la instalan más o menos, va a sonar bien. No como podría si la instalan increíblemente bien, pero va a sonar bien. Ahora, con una cápsula tiene problemas. Si un bafle tiene exceso de grave, si lo ponemos cerca de un rincón, vamos a tener serios problemas. Si lo alejamos de las paredes, ese grave va a bajar y el problema del bafle se va a notar menos. ¿Sí? Bueno, les hablé de compliancia. La compliancia es la flexibilidad que puede tener la cápsula. Si es muy flexible, nos va a pedir brazos de baja masa. Si es más rústica, nos va a pedir brazos de alta masa para que, entre comillas, haya un equilibrio entre yo te quiero llevar, como hace la cápsula, que lleva el brazo, ¿sí? Y el brazo, si es muy blandito, si es muy livianito, la cápsula, hay que buscar el equilibrio. Entonces ahí se juega con la compliancia. Lo ideal es altísima compliancia y un brazo rígido, de baja masa, con rodamientos que ni notemos que están allí y que a ustedes que le permita a la púa llevar al brazo donde quiera. Seguramente vieron videos en YouTube de vinilos que están hechos adrede con unas curvas muy radicales y entonces el fabricante de ese brazo les muestra cómo la cápsula va de una punta a la otra del brazo sin salirse del surco. Bueno, surcos. Los surcos tienen diferentes profundidades. O sea, en realidad el surco tiene una profundidad sola, que ronda los 8 micrones. Un poco más también. Bueno, acá lo que se busca en realidad es que la superficie de contacto, estamos hablando de micrones, ¿sí? 0,0 un número, 3, 6, dependiendo del tallado del diamante. Estamos hablando de espacios, de superficies de contacto muy pequeñas. Por eso, cuanto mejor podamos ajustar la púa con un protractor, todas estas superficies van a estar más optimizadas. Esto en la instalación casera. La instalación profesional con osciloscopio y discos se llega a este nivel de corrección absoluta, pero es importante que se sepa que 7 micrones es la superficie de contacto de la púa con el surco. Y el surco puede tener 15 micrones, 10, 15, 18 micrones. Es un promedio. Calculemos 18 micrones más o menos. ¿Ok? Es nada. ¿Se entiende? Entonces, las bandejas suenan mal. No. Hay que hacer un ajuste muy fino porque estamos hablando de micrones. Entonces es muy delicado. Ahora, cuando lo hacemos, el mundo que se abre no se compara con nada. Por eso es tan crítico, por eso esta bandeja es un metacrilato, por eso hay bandejas de madera y por eso porque tú lo cuenta todo. Esta señorita cuenta todo. Y cuenta los problemas, pero también cuenta las virtudes. Y cuando las cuenta, bueno, a ver, con el tiempo, bueno, acá es muy importante, retomamos brevemente el tema de las formas de los diamantes. Teníamos el esférico, no definía mucho, pero bueno, leía todo. Después salió el elíptico. A ver, hay que tallar un diamante. Hay gente que se quedó sin vista. Cuentan que la mujer de Van den Heuvel es una marca, muy buenas cápsulas y diferentes productos, Predefono, etc. Era quien tallaba los diamantes. Imaginen microscopio, todo el día microscopio tallando diamantes. Diamantes de micrones, que van a ir engarzados en un cantilever o pegados a un cantilever.
Hoy hay pegamentos. Bueno, ven, todo eso aplica masa, agrega masa. Entonces, el pegamento o el engarce. Hoy se usan pegamentos de muy baja masa, pero... Y algunas cápsulas tienen diamantes puros y otros tienen diamantes artificiales. El diamante se gasta, dependiendo de la calidad del diamante, 2000 vinilos o 2000 horas, 5000 horas, máximo 5000 horas. Ahí es donde la gente dice, no, pero le quiero dar menos peso para que me dure más. Y lo más probable es que como el diamante viene golpeando los surcos, en vez de durar más, va a durar menos. Por eso soy partidario de darle el mayor peso posible. Bueno, después del elíptico llegó el shibata. Se los comenté creo que en la parte 1, pero se los cuento de nuevo. El shibata era muy filoso y la publicidad decía, disfrute de las primeras 5 pasadas. Después llegó el Micro Reach o Microline, ¿sí? Tiene una superficie de contacto de 2,5 micrones a más, pero fíjense dónde empieza, 2,5 micrones. Tiene terrible precisión de lectura, ¿sí? Y desgasta menos al vinilo. Creo yo, si no me contaron mal, el Shibata, hagan de cuenta que es un borde muy filoso, el Micro Reach, a ese borde muy filoso, pero solo al borde, lo redondearon sutilmente, no toda la cara del diamante. Entonces, ese borde filoso de diamante no come el vinilo. Sin embargo, ingresa en todos los espacios del surco. Y a ustedes les permite extraer una cantidad de información fabulosa. Fuera de broma, lo que hay dentro de un surco no está en el formato digital, por más que lo lleven a situaciones de peso estratosféricas. Siempre se van a encontrar con que hay un límite en los armónicos. Y en el vinilo no, tenemos armónicos infinitos. Después, bueno, el vinilo es un material muy noble. Hay vinilos nuevos de otros materiales hechos con láser que nos ensucian, pero después vamos a charlar específicamente de eso. ¿Cómo mantener bien un vinilo? Bueno, estoy seguro que les enseñaron a guardar un vinilo, ABC. Mucha gente tiene el vinilo, la bolsa del vinilo, a veces una bolsa de papel de arroz, etc. Y el vinilo ahí, ¿no? Bueno, yo he visto muchos vinilos donde uno abre el sobre y encuentra el vinilo. Si nosotros hacemos eso, piensen, un surco, espacios muy chiquitos, cualquier partícula se mete. La punta de la púa levanta 200 grados y tenemos 3 gramos de peso. Allí hay fuerzas muy fuertes, o sea, yo les estoy hablando de una tontería. Lo que ocurre dentro de un surco es terrible en cuanto a fuerzas, ¿sí? Imaginen que 200 grados, el vinilo, en realidad, dicen que cuando viene la púa, el vinilo está relativamente cerrado, cuando viene la púa lo abre y después se vuelve a cerrar. Cuando lo abre, si la púa viene a 200 grados y hay una partícula, le incrusta en el vinilo. Ese es el tic que van a escuchar ustedes. Y si la púa está rota, puede hacer un pocito en el vinilo. Ese es otro puc que van a escuchar ustedes, que ese no se repara. Una vez que se lastimó, se lastimó. Como cuando se raya. Tac, 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 tac. Bueno, hay personas que dicen que con un microscopio quitan el raspón, pero bueno, es un laburo. Laburo chino. Bueno, la forma prolija y más conservadora de guardar un vinilo es, tengo el sobre externo, tengo el sobre interno y el vinilo. El vinilo nunca se toca con la mano porque la mano tiene grasitud y a veces está sucia. Y quien toma el vinilo con los dedos lo ensució y tenemos que lavarlo. Y algunas cosas no salen nunca más. Así que se toma del borde y de la parte de papel del vinilo. Ese vinilo que lo tomamos, lo incorporamos en la bolsa sin tocarlo. Tomamos la bolsa y la boca de la bolsa la ponemos en el interior del vinilo mirando hacia arriba. Tapa de vinilo, vinilo, boca de la bolsa hacia arriba, guardamos el vinilo. Esa es una forma de prevenir. Después hay gente que tiene los vinilos ensobrados, con sobres con pegamento, y no va a entrar nada en ese vinilo. Así que hay formas de cuidarlo antes de necesitar una lavadora. ¿Ok? Bueno, los vinilos antiguos
dentro de un vinilo, cuando se prensa el vinilo, les cuento, cuando se prensa un vinilo se aplica una resina. Si ustedes ven videos de cómo prensan vinilos, van a ver que rocían algo, es una silicona, perdón, no una resina, rocían algo en la matriz superior y en la matriz inferior. Después ponen el bollo de vinilo, presionan el botón, baja la prensa y hizo el vinilo. Hay una máquina que corta el reborde, lo que sobra, y ese vinilo se apila, después se embolsa, se guarda. Algunos de ellos se testean para ver cómo está la grabación, etc. Pero por lo general, como dije, llega a los 10.000 vinilos y esa silicona queda dentro del vinilo, queda dentro del surco. Fue prensado a una cantidad de kilos considerable y esa silicona queda. Entonces, ¿qué sugieren los puristas? Sugieren lavar el vinilo antes de usarlo por primera vez, porque vamos a extraer esa silicona. Si no, esa silicona, con el paso de la púa a 200 grados, se carboniza, por decirlo de alguna forma, y genera tics, 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 que son románticos, pero alguien no los quiere. O sea, hay mucha gente que no quiere el ruido del vinilo, y hay otros que le dicen que les encanta, que los lleva a otra etapa, el romanticismo del audio o la búsqueda de muchos de volver a tiempos pasados, donde se fue feliz. Entonces los ruiditos a veces gustan realmente. Cuando yo era adolescente y había ruiditos, no me gustaba nada. Hoy, y aparte, hoy se los perdono, pero aparte, los nuevos tallados extraen más música y menos ruido. Ese es otro trabajo que llegó a la industria del vinilo y está haciendo las cosas de manera increíble. Bueno, con el avance de la tecnología, las bandejas han crecido de una manera extraordinaria. Bueno, volvemos al punto. Los vinilos. Los vinilos antiguos, hablamos de los vinilos nuevos que hay que lavarlos. Vinilos antiguos. Los vinilos antiguos pueden haber más los vinilos que se usaron con líquido. ¿Se acuerdan que había una época que había un bracito que llevaba líquido, iba mojando el vinilo mientras uno lo escuchaba y como se mojaba tenía menos ruido y lo demás? Bueno, pero se hacía un barrito y eso quedaba dentro del surco y quedaba la parte más profunda del surco, quedaba con humedad. Y ¿saben qué se cría o qué se gesta dentro del surco? Colonias de bacterias, hongos, todo tiene que ver con la humedad. A veces no hace falta este líquido, la humedad de una casa genera dentro del vinilo colonias de bacterias, hongos, etc. Eso, aunque parezca mentira, ocupa lugar. ¿Sí? Y cuando viene la púa, quiere entrar y está ocupada por una colonia de bacterias, hongos. Hay cosas allí y la púa no alcanza a leer bien porque está todo sucio el surco. No un ruido. Hagamos de cuenta que es como una pasta. ¿Sí? ¿Y esto qué pasa? Cuando la gente lava el disco, dice, pero escucho mucho. Bueno, me pasó. Yo he comprado discos por eBay, me han llegado discos años 60, 50 y pico, 70, me han llegado discos que tenían mucho tiempo guardados porque el disco estaba impecable y uno colocaba el disco y hacía una primera escucha y sonaba apagado, opaco, raro. En esta bandeja que les comenté en el primer video que todo era música, no había bandeja. Y entonces yo decía, no, el vinilo está, ¿qué le pasa? Entonces retiraba el vinilo, lo lavaba. Nosotros trabajamos las lavadoras de Clear Audio. Lo lavaba con la lavadora de Clear Audio, volvía a poner el vinilo y aparecía todo. En aquella época hice mi investigación de los líquidos para lavar. Y cada líquido que ustedes usen tiene un timbre distinto de acuerdo a cómo deja el vinilo. Hay líquidos que dejan al vinilo con cierta ultra sutil película lubricante que hace que el paso de la púa por el surco, por la cara del surco, suene de una manera. Hay otros que lo secan mucho el vinilo, ¿sí? Y se nota, se escucha, suena seco esto, se nota. Entonces, fíjense hasta dónde esta señorita nos cuenta todo, que nos cuenta la calidad del líquido o el tipo de líquido con el que lavamos el vinilo. También existen las lavadoras ultrasónicas. Las lavadoras ultrasónicas son espectaculares. Hay diferentes teorías. Primero, sepamos que ninguna lavadora va a reparar un disco dañado. ¿Ok?
Poniendo esto de lado y ya sabiendo esto, no van a desaparecer ciertos ruidos si el disco tiene pozos. De hecho, hubo discos con ciertos pozos que desengarzaron el diamante, se perdió el diamante dentro del disco. Por eso la púa de diamante pasó a ser pegada en el cantilever, ¿ok? Bueno, cuando surgieron las lavadoras de ultrasonido, me encantó la idea, me pareció espectacular la idea. Pero ¿saben qué? A mí me gusta esperar. Vamos a esperar, dije yo, a ver qué pasa con el tiempo, para dónde, qué dice la opinión pública, qué opinan los reviewers después de lavar discos por un par de años. ¿Y saben qué se descubrió? Que las lavadoras ultrasónicas comunes que se utilizan para lavar vinilos, el ultrasonido que aplican termina generando microfracturas en la cara del surco. Se descubrió eso. Y cuanto más lo lavan, peor la microfractura. Podría pasar a ser fractura. Y después cuando pasa la púa a 200 grados, quizá pozo. Entonces hay dos empresas que modificaron la frecuencia del ultrasonido, y al modificar y al hacer doble frecuencia inclusive en alguna de ellas, en algunos casos, modificaron esto y en vez de generar ultrasonido directo, generan un plasma de agua, plasma de líquido. Dicen ellos, lo definen así, no son palabras mías. Generan un plasma de líquido. Ese plasma, ¿sí?, impacta sobre la cara del vinilo, no lastima el surco y desprende la partícula. Entonces ustedes van a ver muchos videos que les muestran en YouTube, después vamos a hacer los nuestros, pero van a ver muchos videos en YouTube que les muestra conectando la salida del pre a una computadora en tiempo real que ciertos tics que muestra la pantalla de la computadora, como un analizador de espectro, desaparecieron. No todos. Con las siguientes lavadas pueden llegar a desaparecer más. Pero si nosotros guardamos bien el disco, ensobramos el disco y demás, y cuando escuchamos música tomamos bien el disco, el plato está limpio, la superficie del plato, para eso están las tapas, y si no los cobertores de platos, pero el plato está limpio, colocamos el vinilo limpio sobre un plato limpio, utilizamos ciertos cepillos que son para limpiar el disco, pero que al mismo tiempo son antiestáticos, por lo cual las partículas que hay en flotación no van a ser atraídas en esta rotación que genera el disco, que genera estática, no van a ser atraídas por ello. Ustedes comienzan a conservar el disco de una manera mucho más duradera. Y si al mismo tiempo lo lavan con algún líquido que también tenga un contenido antiestático, ya el disco, de las partículas que hay volando, la mayoría les va a ser. Y las que caen, bueno, chicos, caen. Es el planeta, se llama Tierra el planeta, así que va a haber polvo en suspensión. Me contaron alguna vez una anécdota de alguien que antes de poner un vinilo encendía un reflector y veía cuánto polvo en suspensión había, y si había mucho no escuchaba música. ¿Será cierto? También me contaron una anécdota de personas que tienen cápsulas con púa shibata y que escuchaban el vinilo 5 veces y después lo vendían. Entonces no compraban un vinilo, compraban 3, 4 vinilos iguales, y cuando pasaba las 5 veces lo vendían al vinilo. Quien tuviera una micro reach, una elíptica, algo inferior a una cosa tan aguda como la shibata, no se iba a enterar nunca. Porque la única que entraba dentro del surco de una manera muy particular, tanto que lo araba después de la quinta pasada, que lo comía después de la quinta pasada, era la shibata. Entonces, solo quien tuviera otra shibata podría decir, esto no suena nuevo. Pero son anécdotas, ¿eh? Nada de esto pasó. Bueno, elegir bien una limpiadiscos. El proceso ideal, ¿saben cuál es? Ultrasonido y secado. Muchas ultrasónicas secan, pero yo prefiero que se aspiren. Entonces, si me preguntan a mí, Marce, ¿vos qué harías? Vinilo por ultrasonido, lo retiro y lo paso por una Clear Audio, y la Clear Audio aspira.
entonces el vinilo sale perfectamente seco, limpio y seco, ¿ok? Y lubricado. Cuando ustedes lavan un disco, ustedes ven un disco a la luz y lo van a ver negro, pero quizá un poco arratonado, opaco, con cierta opacidad. Después de que lo lavan, les puedo asegurar que si no fuera por el surco es un espejo. Y el negro toma una profundidad increíble. Esa limpieza la escuchan. Transfiéranlo a la capacidad de escucha. Es muy interesante. Bueno, ni todo suena igual. Perdónenme la chanza. Bueno, mi formato favorito. Hasta ahora. Quizá el día de mañana aparece algo nuevo, pero hasta ahora mi formato favorito, vinilo. Soy un enamorado del vinilo. ¿Ok? Y todo lo que pueda invertir en vinilo lo voy a hacer. Todavía no comencé a incrementar mi colección. Tengo algunos discos interesantes, pero voy a incrementar mi colección en breve con algunas perlitas. Me voy a poner a buscar vinilos por el mundo porque en determinado momento, cuando el equipo llega a cierto estándar de sonido, y esto les va a pasar a todos, lo único que quieren hacer es escuchar música. Quieren que el equipo los abstraiga de lo cotidiano, si ese cotidiano es agresivo inclusive. Entonces, bueno, una forma de nutrirnos es a través de la buena música. Y de esa música sonando como suenan los high-end, de una manera hipnótica, que nos hace olvidar de todo y que viajamos a donde el músico haya querido llevarnos. Nada como esto. Lo único que lamento de esto es que dura muy poco cada lado. Porque uno pone un CD y está 60 minutos escuchando música. Pero uno hace ejercicio con el vinilo. Cada 15 minutos se levanta a darlo vuelta. Sí, el sedentarismo no es bueno. Y menos para los señores como nosotros. Así que, la verdad, ojalá instalen bien las cápsulas. Nosotros podemos ayudarlos, sin lugar a duda. Bandeja que nos pidan va a salir instalada de acá de una manera más profunda que cualquier fabricante. Les doy mi palabra y lo estoy haciendo público porque me tomo el trabajo, porque me apasiona. De hecho, me compré un microscopio para mirar cosas, así que quédense tranquilos que hasta eso hago. Pero bueno, ¿saben por qué? Porque lo que se extrae, ya se los dije, lo repito una vez más y cerramos. Lo que se extrae de un vinilo cuando el sistema está bien instalado es increíble. Pero hay que saber instalarlo y hay que tener la paciencia. Y hay un par de tweaks más, que bueno, solamente los que vamos muy adentro los ejecutamos. Pero como a veces trabajar con una púa es riesgoso, no lo recomiendo porque se puede romper la púa. Mucho juguetear y manosear y qué sé yo, rompemos la púa, por ahí sale unos cuantos dólares, pero ¿para qué me metí en esto? Y se terminan enojando, no es la idea. Por eso nosotros ofrecemos instalación sin cargo. Recibís la bandeja en tu casa, te la instalamos, pero en el sentido de desembalarla y colocarla sobre tu rack o mueble. Alineamos, obviamente imaginen que la alineación de esto es crucial, nivel de burbuja, y alineamos. ¿Dónde vamos a alinear? La bandeja la vamos a alinear con un nivel de burbuja poniendo el nivel en diferentes puntos. Y vamos a corregir con las patas, que son todas calibrables. Una vez que alineamos el chasis, vamos a alinear el plato. Y el plato lo vamos a alinear colocando un nivel de burbuja donde va a recorrer, donde la púa va a estar pasando. No acá ni acá, les va a dar distinto en todos lados. Entonces, hagamos el ajuste fino de alineación, ¿sí? En alguno de los puntos donde la púa recorra. Puede ser a mitad de camino, acá sería. Colocamos un nivel de burbuja ahí, vemos la burbuja donde está. En lo posible que el nivel sea de precisión, los niveles con burbuja redondos,
son de mayor precisión que los normales, ¿sí? Y un nivel de burbuja, si es posible para audio, va a tener más precisión todavía que cualquier nivel de burbuja que pueden comprar en algún comercio. De hecho, Clear Audio tiene un nivel de burbuja que es muy interesante, si el brazo lo permite, para colocarlo en el brazo, porque no tiene peso prácticamente, y ver el BTA. Yo he hecho ajustes, por eso digo, hay cosas que son difíciles, se pueden... Pero descontando el peso del nivel de burbuja y colocando el brazo en rotación, con la bandeja girando, colocando el brazo sobre la bandeja, bajamos el brazo y vemos qué ocurre en el nivel de burbuja cuando la bandeja está trabajando. Si se desplazó, el brazo hace esto, en rotación. Porque si lo medimos estático es una cosa y si lo medimos en rotación es otra. Para eso hace falta un micro nivel de burbuja que les va a mostrar esto. No les digo más porque no quiero que rompan nada. Bueno, ya está. ¿Dudas? Ya saben, acá estoy, a disposición. Me escriben. En cada una de las descripciones dejo WhatsApp, dejo teléfonos, dejo email, nuestras redes sociales, etc. Tienen una bandeja que no les están dando bien, quieren traerla, se las vamos a revisar, ningún problema. Hay cosas para corregir, las corregimos. Está descalibrada, la calibramos. Lo que no hacemos es reacondicionar bandejas antiguas, pero conocemos gente que sí lo hace y podemos derivarlos. Nosotros aportamos a la industria, no tenemos ningún problema, al contrario. Pero bandejas nuevas es un placer. Todo calza, todo ajusta, todo es perfecto. Entonces, la bandeja termina siendo un paraíso a la hora de escuchar música. Bueno, fue un placer. Parte 2 terminó. ¿Habrá parte 3? Es posible, pero no ya. Nos vemos en próximos videos. Me escriben si quieren. Si saben de alguien que les gusta el vinilo y quieren escuchar o ver a alguien haciendo payasadas como yo, díganles que hay un tonto y gil haciendo videos en YouTube y hablando de vinilos. Les dejo un abrazo enorme, pásenla de lo mejor, disfruten de la vida y nos vemos en cualquier momento.